Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, felices porque es viernes 7 de agosto de este 2015 y feliz también porque me acompaña hoy día Alejandro Fernández. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Viste? Ya no me podéis decir ninguna cosa con este recibimiento. No, está bien, bueno. Gerente de estudios de Géminis, ¿cómo estás? Bien, un poco mojado, pero bien, sin problema. Bueno, yo sé que hoy día la verdad que no ha llovido tanto. No, fue que no me he secado de la mojada ayer. Uy, ayer fue increíble, increíble, Sí. Impresionante. Bueno, sí, llovieron ¿cuánto? 77 milímetros. No llovieron, llovió. Llovió, sí. 70 milímetros, lo que... Claro. Todavía hay déficit. Todavía hay déficit. Pero bueno, dicen Sí. que el frente de mal tiempo en todo el país va a seguir durante el fin de semana, así que estar preparado. Sobre todo, ¿no es cierto? Un saludo a quienes no lo están pasando tan mal en el día de hoy por estos temporales, porque sí hay familias que han sido damnificadas. Nos vamos a los datos. Hoy día tuvimos IPC, un 0,4. Qué aburrido, en línea de lo que habíamos esperado, ya lo habíamos mencionado. No hay nada que comentar. No hay nada que comentar. También los Estados Unidos, que salió un buen dato de empleo, menos Sí. de lo que esperaba, pero ya son 215.000 nuevos puestos de trabajo, la creación de empleo no agrícola, el empleo privado, algo muy importante que mantuvo el desempleo en un 5,3%. Y Es además- decir, se viene septiembre y- con alza de tasa. Exactamente, y mejoraron un poquito la cifra de junio, o sea, sí, a 231, así es que en general lo que uno ve es una creación de puestos de trabajo muy alta, muy consistente, y si bien el desempleo se mantiene, es bastante bajo, y lo importante es que se han creado, si uno toma como referencia comienzos del año 2008, o sea, antes de que se empezaran a notar los efectos de la crisis financiera, se han creado como 14 millones de empleos. Harto. Mucho. Pero también se destruyó mucho empleo en la crisis de 2008. Y Desde la pregunta del millón ahí, ¿qué pasa con la fuerza laboral? Porque te acuerdas que en algún minuto se discutía que la fuerza laboral en Estados Unidos se había reducido, porque Sí. la gente se había aburrido de buscar trabajo. ¿Qué ha pasado con eso, Alejandro? Yo creo que es un dato muy interesante. Es un hecho que se mantiene. Es decir, la fuerza de trabajo ha crecido o ha vuelto a crecer a su tasa normal, pero una cantidad significativa de aquellos que se retiraron de la fuerza de trabajo, aquellos que son inactivos, sigue fuera. Entonces, cuando se calcula tasas de desempleo alternativas, por ejemplo, incluyendo aquellos que trabajan jornadas parciales queriendo trabajar jornadas completas, o aquellos que no buscan trabajo porque simplemente creen que no van a encontrar algo que valga la pena, el desempleo llega a los 2 dígitos. Uy, Entonces, qué diferencia. Dependiendo de la medición de cómo se mire, es totalmente distinto. absolutamente. Y eso es uno de los argumentos que se ha dado para justificar mantener la tasa de política muy baja y una política monetaria muy activa, porque se dice, bueno, hay holguras todavía en la economía. O sea, potencialmente hay varios millones de personas que podrían volver al mercado del trabajo y eso generaría un crecimiento sin presiones inflacionarias. A propósito de eso, la próxima semana uno de los datos interesantes que se publica es, por un lado, la productividad no agrícola en Estados Unidos y por otro, los costos laborales, la evolución de los costos laborales. Y ahí, bueno, eso puede dar una señal, ya sea que reafirme una subida de tasas en la reunión de septiembre o que la modere un poquito, pero en general yo creo que el camino va para allá. Bueno, ahí es interesante ver lo que significa el aumento de los costos laborales, porque lo habíamos conversado en algún minuto, y que un indicador importante era ver si subían la capacidad de las personas de pedir un aumento de sueldo. Sí. Porque si la economía está bien, la gente se va a atrever a pedir un aumento de sueldo. Y eso es obviamente la lectura que se va a dar la próxima semana. Claro, y bueno, y eso depende también de las holguras que haya en el mercado del trabajo. O sea, si uno asume que el desempleo de 5,3% es representativo de la realidad del mercado del trabajo hoy día, entonces hay espacio para que las presiones salariales se concreten. Si es que es más probable que el desempleo esté cerca del 10%, si es que consideramos todas estas otras personas que de una u otra manera no están participando o no están trabajando todo lo que quisieran, bueno, en ese caso
probablemente no habría presiones muy fuertes que se manifiesten en salarios creciendo más rápido que la productividad. Y por lo tanto, habría espacio para esperar. Bueno, vamos a ver qué pasa con respecto a esos temas, pero antes nos entretuvimos conversando, no le hemos dado a nuestros auditores qué está pasando con las bolsas y cómo ha sido la evolución, porque si bien hemos entregado datos más bien positivos a nivel global, la verdad que las bolsas están a la baja, todas, prácticamente todas, salvo la bolsa de Shanghái. No, salvo Asia, porque Asia el Nikkei, general, sí. sí, Asia en general, porque hoy día hubo noticias con respecto al banco japonés, y te lo voy a preguntar también, que ve una perspectiva positiva del desarrollo de su economía. El Nikkei avanza un 0,29%, el Hang Seng también arriba un 0,73%, Shanghái arriba un 1,96%. En Europa entonces comenzamos los datos negativos. Las cifras negativas hoy día en la bolsa. Tenemos el FTSE 100 de Londres un 0,42, el CAC 40 de París un 0,72, el DAX alemán 0,81, IBEX 35 0,67, Dow Jones en Estados Unidos un 0,71, Standard & Poor's 0,67 y Nasdaq 0,78. A nivel local, el IPSA está bajando un 0,41% y el IXPA también desciende un 0,47%. Aquí también baja por tercera jornada consecutiva es el precio del cobre, 0,57, $2.32 la libra grado A. Y también continuó su tendencia a la baja el precio del dólar, casi 2 pesos en el día de hoy. Comprador 6,77,2 y vendedor 6,77,7. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y puede hacerle todas sus consultas a Alejandro en @infinitafm a través de nuestro Twitter. Nos vamos al 0,4% de IPC, que la verdad que fue en línea a lo que esperaba el mercado. ¿Cómo lo viste tú? Desglosemos un poco la cifra, porque yo creo que ahí lo interesante. Sí, bueno, el 0,4 efectivamente se alineó con las expectativas, con lo que habíamos hablado también la semana pasada, y aquí básicamente es transporte y alimentos. Transporte por la benzina, por el bus interprovincial. Recordemos que en las vacaciones de invierno aumenta la demanda por transporte hacia diversos puntos del país y eso lleva a que los precios tiendan a subir. Y alimentos en general con tendencia alcista, muchos productos, y es una tendencia que además tiende a darse con mayor claridad en los meses de invierno y cambio de temporada. Entonces, hablamos de hortalizas, por ejemplo, las lechugas que habían subido en una cifra en 2 dígitos del porcentaje de aumento que había tenido ese producto. Sí, de manera tal de que, bueno, la inflación quedó en 4,6% en 12 meses. El problema aquí es que las perspectivas son malas para la inflación. Parece que para adelante, yo estaba escuchando que algunos analistas incluso hablan de la inflación del mes de, esta fue la de julio, la de agosto, un 0,7. ¿Tú también vas en esa línea? Yo no he hecho estimaciones todavía para el mes de agosto, pero, o sea, me parece alto lo que tú me dices, pero no es descartable. O sea, el año pasado agosto fue 0,8, por ejemplo, y septiembre fue 1. Pero no sé en qué se está argumentando o fundamentando ese pronóstico. Pero es algo que en principio no se puede descartar. Probablemente la devaluación del peso es un factor que está incidiendo. El tema de los alimentos probablemente va a seguir subiendo, la benzina va a seguir subiendo. En una de esas la electricidad sigue subiendo, que lleva varios meses en alza. Y por lo tanto, yo creo que hay preocupación, o deberíamos estar preocupados, porque la inflación este año va a terminar de nuevo fuera del rango meta y hay una probabilidad alta de que termine también fuera del rango el año que viene, a pesar de que el mercado como que automáticamente se ajusta a una previsión de 3% para el año más lejano. Lo cierto es que las perspectivas con las que nos estamos acercando a fines de año no son muy auspiciosas desde el punto de vista de la inflación. Y obviamente que eso le ata manos al Banco Central con respecto a una variación en la tasa política monetaria, algo que podría inyectar, ¿no es cierto?, un mayor movimiento en nuestra economía. Bueno, ese es un tema que está descartado. El Banco Central ha sido sumamente claro y yo agradezco que el Banco Central haya sido tan claro en eso, porque creo que hay bastante unanimidad de opiniones respecto a que el Banco Central ha hecho
todo lo que podía hacer en materia de tasas de interés, en materia de política monetaria más expansiva para ayudar a la recuperación de la economía. Ir más allá creo que sería muy nefasto, porque significaría más devaluación del peso y más inflación y no más actividad. Así que yo creo que, la última entrevista que dio Rodrigo Vergara el fin de semana pasado en La Tercera, él fue enfático en decir que, bajas de tasas estaban descartadas en este contexto, y no me cabe duda que además con el comportamiento que ha tenido el tipo de cambio, deben estar sumamente preocupados por ese tema. Bueno, y también están preocupados el Banco Central por entregar más cifras, porque hoy día se anunció que el Banco Central va a modificar la forma de entregar las proyecciones del PIB, del producto, dentro del IPOM. La idea es entregar mayor información a esta cuenta, ¿no es cierto?, que hace el Banco Central 4 veces al año, ¿no es cierto?, en marzo, en junio, septiembre y diciembre. A ver, cuéntanos un poco qué tipo de cifra y por qué podría ser beneficioso que el Banco Central entregue más cifras. Bueno, hay dos cosas, y esto se va a notar a partir de marzo del próximo año, porque el Banco Central ahora va a comenzar a hacer proyecciones para el año siguiente. O sea, en marzo del 2016 va a hacer proyecciones para ese año, 2016, pero también va a hacer proyecciones para 2017. Cosa que actualmente solo estaba haciendo a partir del IPOM de septiembre. O sea, agrega un año de proyección en las dos primeras entregas del informe de política monetaria. Y lo otro es que va a reducir el rango de proyección. Hoy día, en marzo y en junio, el Banco Central decía el crecimiento de este año va a ser entre X y X más 1, o sea, un punto de diferencia, por ejemplo, 3 y 4. Lo que va a hacer ahora es partir con un punto en marzo, reducirlo a 0,75 en junio, es decir, por ejemplo, de 3 a 3,75, a medio punto en septiembre, cosa que ya hace, ¿no es cierto?, es decir, 2,5 a 3, y dar una proyección puntual, o sea, un número único en diciembre. Lo de septiembre y diciembre es lo que ya está haciendo, pero en marzo y junio, en marzo se mantiene un punto, en junio se acota a 75 puntos base. De manera tal de que la proyección es un poquito más jugada, ¿no es cierto?, más precisa, pero sobre todo lo importante es que se agrega un año. Y eso yo creo que es bueno. ¿Por qué es tan importante que se agregue un año? Bueno, porque es más información que da un ente que es ampliamente respetado. Por lo tanto, lo que diga el Banco Central va a ser tomado en cuenta por los analistas privados, por el sector privado en general. Y también por los inversionistas internacionales, extranjeros. Sí, por todos quienes necesitan información respecto a la economía chilena para tomar decisiones, y eso incluye al gobierno, incluye al Ministerio de Hacienda, que va a tener un antecedente adicional sobre la mesa para plantear sus políticas, para evaluar el potencial de gasto público que tiene la economía, etcétera. Así que más información creo yo que siempre es bienvenido. Es más transparente, yo creo que es una buena decisión del Banco Central. Bueno, y también en esa misma línea se ha determinado como una buena decisión un poco los lineamientos que ha tenido el ministro Valdés. Por ejemplo, hoy día hay una precisión del ministro Pacheco, que es el ministro de Energía, que dice: lo que hace Valdés como jefe del equipo económico es notable. Ayer escuchaba una entrevista que le hizo un ex compañero de CNN, Ramón Ulloa, Canal 13, que le mandó un saludo, le hizo una entrevista muy interesante a Rodrigo Valdés, él muy ponderado. Rodrigo Valdés, la verdad que yo sé que lo apretaron y no se sabe que tiene que, ¿no es cierto?, navegar por aguas que no son muy calmas. Para nada. Entonces, obviamente que él sabe lo que tiene que hacer, pero sabe que tiene un equipo en el cual hay diversidad de opiniones. Bueno, y el problema mayor que él tiene es que no tiene el respaldo absoluto de la presidenta. O sea, esta es una situación muy diferente a la que estuvo Andrés Velasco en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Pero esta semana hubo espaldarazo, alguno hubo. En esa reunión que asistió la presidenta Bachelet y que estaba Burgos y también estaba Valdés. Es que hay dos pasos adelante y uno atrás, entonces uno nunca queda muy convencido de qué es lo que puede hacer. ¿El paso atrás fue el cónclave de la nueva mayoría? Absolutamente. Entonces, como que da la sensación de que Valdés está haciendo su propio camino, pero un poquito huérfano, con el apoyo de Burgos, sin duda alguna, pero que son los únicos que están apuntando hacia una mayor racionalidad en la discusión económica y política. Y desde ese punto de vista,
Hoy día hay una carta en el Mercurio de un conjunto de economistas de izquierda, y eso es bueno enfatizarlo, destacados. Está Alejandra Misala, está Dante Contreras, está Tocman, está Jaime Ruiz Tagle, o sea, gente que no es precisamente de oposición, y que ellos señalan con mucha claridad y con mucha fuerza que es una mala idea que la reforma laboral se apruebe sin reemplazos internos. Y citan la evidencia de casi todos los países de la OECD. El único que no está en esa categoría es México, pero México no es precisamente un ejemplo en nada. Y por lo tanto, que ellos dicen, mire, estos países tienen reemplazo interno, son países donde las negociaciones colectivas son duras, digamos, o sea, donde el poder negociador de los sindicatos es fuerte, y son países que cumplen con todos los convenios de la OIT. Y ese me parece que es un mensaje muy valiente, primero, porque es re fácil hacerse el leso en estas circunstancias, porque a ellos les van a pasar la cuenta, no me cabe la menor duda. Y muy claro, además. O sea, no hay ambigüedad posible en lo que están diciendo. Bueno, yo hay que un poco felicitar, porque ellos van mucho más allá. O sea, ellos tienen la capacidad de mirar el real efecto que puede tener una mala reforma. Porque nadie duda que hay cambios que es importante hacer, que siempre es importante estar mejorando, que el mejoramiento continuo es parte, ¿no es cierto?, de la sociedad, y que hay un montón de elementos que hay que mejorar. Pero la forma en cómo se quiere mejorar no es la adecuada, no responde, por ejemplo, a los requerimientos del mundo desarrollado. Muchas veces se ha dicho, ¿no es cierto?, que mientras en Europa se está haciendo un mundo del trabajo mucho más flexible, en Chile lo estamos rigidizando. Mientras, por ejemplo, en Europa todo lo que tiene que ver con las libertades individuales es mucho más fuerte, en Chile lo estamos restringiendo. Entonces, ahí está el cariz, ¿no es cierto?, de países a los cuales yo creo que es súper inteligente lo que ellos hicieron, porque obviamente que el OECD, por bueno o por malo, hay cosas que nosotros nos comparamos con los países de la OECD y estamos muy bajos. Así es. Entonces, obviamente que hacer un gap con ellos, o como dicen, un benchmarking, de mirando, ¿no es cierto?, a ellos Sí, de claro. referencia, no son cualquier país. Así es. Y bueno, en la misma línea, los comentarios que hizo Ricardo Caballero ayer en un seminario, dijo, bueno, la discusión laboral en Chile es de los años 60, la que tenía en los años 60 en Europa. Y efectivamente ese es el punto. Y ellos están un poco de vuelta. De hecho, sobre todo como resultado de la crisis financiera, han tenido que flexibilizar las regulaciones del mercado del trabajo, pero para que eso fuera políticamente viable y factible tuvieron que, en el fondo, segmentar el mercado del trabajo. Entonces dejaron a los que ya estaban adentro con todas las resguardos y regulaciones históricas. Pero los que entran Pero con los que nuevas entran, reglas del juego. Exactamente. Y son malas reglas además, o sea, porque son reglas que son bastante precarias desde el punto de vista de las condiciones de trabajo que se están permitiendo hoy día, pero el objetivo es reducir el desempleo. Entonces, eso... ¿Cómo lograr el justo medio, Alejandro? Yo creo que ahí está el kit del asunto. Absolutamente, absolutamente. Bueno, yo creo que en este programa no vamos a lograr ver cuál es el kit del asunto, por lo menos comentamos, ¿no es cierto?, lo que está pasando, la coyuntura, y obviamente damos la opinión de la visión, ¿no es cierto?, que existe mirando nuestro país con respecto al resto del mundo. ¿Hacemos una pausa, Alejandro? Muy bien. Yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros. Hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera. Estoy conversando como todos los viernes con Alejandro Fernández, el gerente de estudios de Géminis.
Y vamos a hablar, antes de irnos al exterior, es algo que viene al exterior, pero nos toca a nosotros como país. Lo dijo ayer el Fondo Monetario Internacional y lo dijo con bastante fuerza, creo yo, que las reformas estaban tocando el desarrollo, el desempeño económico de nuestro país. ¿Te acuerdas al principio cuando comenzó este gobierno que las reformas económicas no tenían por qué tocar el desarrollo económico de nuestro país? Estamos viendo los efectos. Sí, yo diría que es bastante inusual que el Fondo Monetario en particular, en general los organismos internacionales, sean tan explícitos en decir lo que dijo el Fondo en el informe anual sobre la economía chilena que se publicó ayer. Y ellos señalan explícitamente que todo el proceso de reformas está teniendo un impacto negativo en el desempeño de la economía chilena. Es cierto también, y yo creo que erróneamente, ellos le atribuyen a la situación internacional y particularmente a la caída del precio del cobre la mayor parte de la explicación por la desaceleración que ha tenido la economía chilena durante el último par de años. A mí lo que me llamó la atención en ese sentido es que ignoran completamente los efectos positivos que ha tenido la caída en el precio del petróleo, del cual importamos todo lo que consumimos. Pero al margen de eso, que es un tema discutible, el Fondo Monetario fue bien explícito en señalar que hay costos que se están asumiendo por las reformas, por la forma en que se están haciendo, básicamente, y es bastante más cauto respecto del contenido de las reformas, es decir, no critica la reforma tributaria, por ejemplo. Ponen alerta, pero no profundiza claro, aún más. Y lo mismo el caso de la reforma laboral. Pero lo que el fondo dice, bueno, el crecimiento potencial de Chile se va a desacelerar. Ellos lo están poniendo en 3,2% para los próximos años, 3,7% con reformas, pero es bajo respecto de lo que estábamos acostumbrados. O sea, asumiendo que las reformas tienen un corte positivo. Partiendo de la base que es bueno que haya una reforma a la educación y que para financiarlas se tienen que subir impuestos. Pero eso nadie lo discute, ¿te acuerdas? Es el cómo se logra ese objetivo. Exactamente. Y en el caso de la reforma a la educación, la gran incógnita, o una de las grandes incógnitas más allá de algunos otros detalles, es si va a redundar en una mejoría en la calidad de lo que estamos generando, del producto que estamos generando después de 12 o 14 años en la enseñanza básica y media y en la enseñanza universitaria. Entonces, bueno, insisto, más allá de algunos detalles o puntos específicos, lo que está previendo el fondo es un desempeño bastante mediocre para la economía chilena de aquí a fines de la década. Y puntualmente está proyectando un crecimiento de 2,5% para este año, que se ve optimista a estas alturas, y un crecimiento ¿Cuál es la proyección que tú haces para este año? Enseguida te la digo. Y un crecimiento de 3,1% para el año que viene. Para este año yo creo que es más probable que estemos en 2,2, 2,3, incluso en 2, no lo descarto. A mí una de las cosas que me sorprendió... ¿El 2,7 del IMASEC? No, el 2,7 no me sorprendió. Lo que me sorprendió es la euforia que generó. O sea, un número tan malo que está un poco por arriba del promedio del consenso, que genere tanto optimismo. Claro, qué bueno que estuvo. O sea, como que queremos creer que las cosas vienen mejor, pero en realidad es un número aislado. Hay que esperar a ver qué nos depara el futuro. Hay un tema que claramente es, bueno, qué consecuencias van a tener estas lluvias, por ejemplo, en la actividad del mes de agosto. ¿Qué efecto va a tener el paro de los contratistas de Codelco en la actividad general durante el mes de agosto también? Un poco en julio, pero algo en agosto. Y en general, y también el impacto del precio del cobre. O sea, yo creo que gran parte de la baja que está teniendo nuestro país tiene incidencia directa en un cobre que está en $2.34. Bueno, eso yo te diría que es bien discutible, pero podemos hablarlo también, pero yo diría que es bien discutible. Pero sí es cierto que en un primer momento que el precio del cobre esté cayendo es malo. O sea, nadie piense que estoy planteando lo contrario. ¿Y por qué es discutible? Es discutible porque primero yo creo que hay que ver el precio del cobre
en conjunto con los demás precios de las exportaciones y además verlo relativo a los precios de las importaciones, o sea, lo que se llama los términos de intercambio. Bueno, hoy día hubo cifras con respecto a eso, ¿ah? Hubo balanza comercial. Fue muy mala. Balanza comercial registra un superávit de... 11 millones de dólares. Sí, 11 millones de dólares julio, exacto. Sí, con exportaciones cayendo 15. Exportaciones, a ver. 17, algo así. Espérame, déjame mirar aquí. La balanza, saldo positivo, 5.645 millones en los primeros meses del año. No, aquí sale en fondo, no, sale las exportaciones FOB, 5.302 millones. Importaciones, 5.223. Sí, o sea, caen las dos, pero las exportaciones acentuaron un poquito la caída, vuelven a caer las importaciones de bienes de consumo, las importaciones de bienes de capital, o sea... Y eso es lo más importante. El primer mes del tercer trimestre parte mal desde el punto de vista de lo que es inversión y consumo, con lo cual el dato de IMASEC de junio en realidad no es demasiado favorable, no es como para estar demasiado contento. Pero lo que te estaba diciendo es que, a ver, por ponerlo bien rápido, que no nos queda mucho tiempo, ¿cuál es la década de mayor crecimiento que tiene Chile? La de los 90, ¿no es cierto? Sí. Bueno, lo que uno ve es que en ese periodo el precio del cobre, por concentrarnos en el precio del cobre, fue el más bajo en muchísimos años. Como $1 y tanto, ¿no es cierto? Sí, fue bajísimo. Y los términos de intercambio no dejaron de caer durante toda la década hasta fines de ese periodo. Después tuvimos un periodo de crecimiento muy malo entre el año 99, que fue el año de la recesión por la crisis asiática, hasta el 2003, o sea, fueron 4 años muy malos, a pesar de que los términos de intercambio, incluyendo el precio del cobre, estaban mejorando. O sea, no quiero decir con esto que el precio del cobre sea irrelevante, es muy importante, tiene impacto en las cuentas fiscales, tiene un impacto significativo en la inversión pública, en la inversión minera, etcétera, pero concluir que nuestra economía danza al ritmo que pone el precio del cobre no es cierto. O sea, tú estás poniendo en perspectiva, por supuesto, lo que ha significado el crecimiento que ha tenido Chile en el periodo en que más creció con respecto al que tiene ahora, con un precio del cobre mucho más bajo. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, ya ni sé de lo que estábamos hablando antes. No, estábamos hablando del crecimiento de Chile y estábamos hablando de los periodos. Íbamos en el año 2003. No, sí, pero antes del comentario sobre el precio del cobre, el tema es que yo estoy viendo un crecimiento que va a estar más bajo este año y no veo ninguna razón hoy día para que el próximo año el crecimiento sea distinto. O sea, es más, yo creo que no cuesta mucho imaginarse un escenario en que la economía crece menos el 2016 que el 2015. ¿Y por qué, Alejandro? Bueno, un supuesto importante es que se mantiene la incertidumbre y las malas expectativas internas. Los que nos están escuchando podrán evaluar si es un buen o un mal supuesto, pero yo hoy día parto de la base de que eso va a seguir siendo así. O sea, es tu pilar número uno. No va a haber cambio respecto de eso. Y después, bueno, basta un leve deterioro en China, lo dijo Ricardo Caballero ayer, para que haya un impacto negativo en el precio del cobre, que va a ser mucho más importante que el impacto favorable para nosotros que habría en el precio del petróleo, por ejemplo. Entonces, desde afuera podemos tener un efecto negativo. Desde adentro, una política fiscal que es menos expansiva. El Fondo Monetario, una de las cosas que insiste es que el ajuste fiscal tiene que empezar el próximo año. Bueno, lo dijo el ministro Valdés, empezó a decirlo hace varios meses atrás. Absolutamente, y lo reitera con mucha firmeza el Fondo Monetario. Entonces el impulso fiscal va a ser menor, va a aportar menos al crecimiento. Este año el crecimiento se explica por baja el precio del petróleo y el impulso fiscal. El próximo año vamos a tener menos impulso fiscal, incluso uno podría hablar de impulso fiscal negativo. No vamos a tener un efecto similar al de este año en el precio del petróleo. Y por otro lado, el boom de la construcción por el tema del IVA... se va a acabar. No sé, se va a acabar en el sentido de que las ventas ya van a estar afectadas a IVA. Exactamente. Pero la construcción iniciada o contratada este año va a seguir en marcha, pero
pero no va a haber una aceleración en la actividad de la construcción respecto a este año, como sí la está habiendo este año respecto del año pasado, por lo menos en lo que es construcción habitacional. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a llevar a que la economía crezca más el próximo año? Esa es la pregunta que yo me hago. Ay, una pregunta que la verdad que no tiene respuestas muy positivas. So far, no. Exactamente. Bueno, ya son las 2:30, Alejandro. Qué lata terminar el programa de una manera negativa. No, pero viene el fin de semana. Bueno, eso, muy bien, la arreglamos. Ahí sí, terminamos, aunque sea el análisis no fue muy positivo, pero comienza el fin de semana. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ti. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera.